Oraciones que no parecen ser respondidas. Algunos de ustedes están sentados aquí hoy pensando que su mundo ha sido destrozado. Quiero guiarte a través de esto, quiero explicarlo y cerrar con una historia sobre una hermana que tiene un hermano moribundo que conoce al sanador que puede solucionarlo. Ella le pide que venga, pero él no viene cuando lo llaman y muere. Es la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. No hay mejor historia en el Nuevo Testamento que la caracterice. Te llamé, no viniste. Te llamé cuando él estaba enfermo para arreglarlo. No vino. Su hermano murió. Quiero mostrarte la respuesta. Esta historia es más relevante para tomar unos minutos contigo y guiarte a través de Juan 11, 1 al 6. Hay una oración, un retraso y luego una muerte. Todo lo que queda es la hermana sacudiendo la cabeza. Probablemente se esté preguntando si esto de Jesús es real. Versículo 1. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2 nos aclara quién es esta María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Y entonces las hermanas tomaron una decisión. Le enviaron un mensaje a Jesús. Esa fue su oración. Querían avisarle al sanador, querían decirle: Jesús, necesitamos tu ayuda. Ellas lo conocían, lo habían visto sanar cojos, habían escuchado de ciegos que recobraron la vista, sabían de milagros. La viuda de Naín, su hijo, resucitó. Estaban convencidas de que si alguien podía ayudar, era él. Y pensaban, quizá con esperanza, seguramente tendremos prioridad. Pongámonos en su lugar. Imagina lo que pudieron haber escrito en ese mensaje. En el versículo 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús al recibir ese mensaje? ¿Corrió a su lado? No. Versículo 4 al 6. Jesús oyó aquello y dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro, pero cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Detente un momento. Escucha esto con atención. Jesús los amaba profundamente y aún así esperó. No se apresuró, no salió corriendo, permaneció 2 días más. Esto no fue solo un retraso, fue un silencio que dolió, una oración que no obtuvo respuesta inmediata. Ese retraso convirtió una enfermedad en un funeral, la esperanza en angustia, la visita al hospital en una despedida. Juan capítulo 11 nos muestra algo profundo. Podríamos compararlo, incluso con momentos reales, la lucha de alguien como Steve Jobs, la filosofía desafiante de Ted Turner y también con el corazón herido de Marta. Jesús recibe el mensaje: mi hermano está enfermo, pero espera 2 días. Y cuando finalmente decide ir, Lázaro ha muerto. Jesús con claridad le dice a los discípulos: Lázaro ha muerto. Imagina el dolor. Imagínate a Marta en el funeral de su hermano. Ella también pudo haber tenido un momento como el del Salmo 35. Oré y no obtuve nada. Porque sí, ella le había enviado un mensaje a Jesús, sabía que lo había recibido, pero no recibió la respuesta que esperaba. Su hermano murió. Y tal vez tú también entiendes ese sentimiento. Yo lo entiendo. Dije: mi papá tiene cáncer de colon. No quiero preparar un funeral. Quiero celebrar el cumpleaños de mi hijo con su abuelo. Quiero que él esté allí cuando nazca el bebé. Pero aquí es donde entra lo importante. Aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Vamos a profundizar y quiero darte esperanza. Marta estaba dolida. Estaba confundida con Jesús. No le gustaban las respuestas ni las preguntas. Juan 11:21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Pero Marta aún no lo entendía. Ella dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso no era lo que Jesús quería decir. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le respondió: sí, Señor,
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has de venir al mundo. Esa ni siquiera fue la pregunta que hizo. Miremos el versículo 28. Aquí es donde ocurre lo que podríamos llamar el momento Ted Turner. Y habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. ¿Ves lo que está pasando? Jesús está hablando con Marta, pero ella no podía más, era demasiado, su dolor era demasiado grande. Ya no puedo ni mirarlo, pudo haber pensado. María, ve tú. Ya discutí todo lo que podía sobre la resurrección. Lázaro lleva 4 días muerto. Marta estaba agotada, dolida, confundida, tal vez a punto de rendirse. Estaba tan inmersa en su duelo, tan llena de frustración, que ni siquiera se dio cuenta de lo que Jesús realmente le estaba diciendo. Jesús no solo hablaba de sanar a Lázaro, le estaba diciendo algo más grande, algo eterno, una resurrección más poderosa que una sanidad. Si solo lo hubiera sanado, Marta habría sonreído y María habría dado gracias, pero con la resurrección toda la ciudad cambió. La fe de muchos fue encendida. Jesús tenía un plan más grande que el alivio momentáneo. Tenía una gloria más profunda en mente. Y eso es lo que pasa en esta historia. Lázaro no fue sanado, fue resucitado. Y eso cambió todo. Si Jesús hubiera llegado antes, tal vez solo 3 personas habrían celebrado, pero al llegar después, una multitud creyó. Mira Juan 11:44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y entonces fue que muchos de los judíos creyeron en él. No fueron solo Marta, María y Lázaro, fue un pueblo entero. A veces Dios permite que vivamos preguntas sin respuestas. ¿Por qué no llegaste, Señor? ¿Por qué no sanaste a mi padre? ¿Por qué no respondiste a mi oración? Lo difícil no es solo hacer la oración, es cuando esa oración rebota en el techo y el silencio es lo único que escuchas. Te lo quiero decir desde el corazón. ¿Qué haces cuando no hay ángeles, ni milagros, ni respuesta? ¿Qué haces cuando el cielo guarda silencio? Te daré cosas que Dios me ha enseñado en mis propias disecciones. Número 1. La perspectiva de Dios es más alta que la nuestra. Isaías 55, 8 al 9 lo dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Recuerda esto: cuanto más alto estás, más puedes ver. Dios ve el principio y el final. Lo que para nosotros es confusión, para Él es claridad. Él está en lo alto, en su trono, y desde allí Él ve todo. Recuerdo que un joven padre me preguntó con el corazón roto: ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? Con dolor, pero con certeza le respondí: Dios estaba en el mismo lugar en que estuvo cuando murió su propio hijo, en el trono, mirando, sufriendo contigo. Número 2. Dios solo puede hacer el bien, porque Él es bueno. En Salmo 119, 68 lo declara claramente: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El problema es que muchas veces nuestra definición de bien es limitada. Pero María y Marta, por ejemplo, para ellas, el bien era una sanidad. Para Dios el bien era una resurrección que transformaría a una comunidad, y Él solo puede hacer el bien, aun cuando no lo entendamos. Voy a contarte algo que cambió profundamente mi vida. Amy Carmichael, una misionera en la India, cuenta en su biografía que de niña oró fervientemente para que Dios le cambiara el color de sus ojos. Quería tener ojos azules, pero Dios nunca respondió a esa oración. Sus ojos seguían marrones. Años después, ya adulta, entendió el porqué. Si hubiera llegado a la India con ojos azules, no habría pasado desapercibida, no habría podido rescatar a niñas víctimas del tráfico sexual. Fue entonces que comprendió: Dios no respondió su oración porque Él veía más allá y porque Él solo puede hacer el bien. Y número 3, con lo que quiero cerrar hoy: cuando tu oración parezca no tener respuesta, cuando tu corazón duela y el silencio de Dios sea lo único que oigas, recuerda esto: Él te ve, Él está, Él sabe y Él sigue obrando.
Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde como conviene. Y aunque a veces la oración parezca rebotar en el techo, Dios está más cerca de lo que imaginamos. Y ahora escúchame bien. No tienes que tener todas las respuestas, porque Él es perfecto. ¿Recuerdas esa canción que hemos cantado tantas veces? Eres buen padre, perfecto en todos tus caminos. No es solo una letra bonita, es escritura. El Salmo 18:30 lo dice así: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, la palabra del Señor es acrisolada. Escudo es a todos los que en Él esperan. Anoche lo sentí profundamente, estaba agotado en mi mente, sabía que el enemigo iba a pelear contra el mensaje que hoy te estoy compartiendo. Sabía que muchos al escucharlos regresarían a Cristo. Por eso la batalla fue dura. Era la tercera vez que salía a orar esa noche. Le dije a mi esposa: Cindy, necesito salir otra vez. Y obedecí lo que sentía en el corazón. Caminé hacia la derecha, como siempre, porque conozco ese camino. Siempre rezo por la iglesia, por la ciudad, pero esta vez el Espíritu Santo me susurró: gira a la izquierda. No me gusta girar a la izquierda. Siempre he evitado esa zona, pero obedecí. Fue una lucha. Orar fue una lucha. Estaba enojado, estaba frustrado. Me senté junto al río y desde ese banco comencé a orar. Señor, llama a tu pueblo, hazlos regresar a casa. Y en medio de esa oración rota escuché algo, una canción. Levanto un aleluya en presencia de mis enemigos. Miré a mi alrededor y vi a una mujer mayor, una viuda, con un pequeño estéreo y un micrófono. Estaba allí sola, con las manos en alto adorando. Me uní, levanté mis manos y dije: gracias, Dios. Ella cambió de canción, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas. Luego cantó: salve, salve Jesús. Y finalmente: mi Dios es maravilloso. Yo solo había obedecido una instrucción sencilla: ir a la izquierda. Y allí en ese banco Dios me dio lo que le pedí: descanso, alegría y su presencia. Esa mujer llamada Farita nunca supo lo que hizo por mí. Cuando me siguió por el parque con su música y su adoración, me preguntó: ¿eres el pastor de Times Square Shop? Le respondí que sí, y ella me dijo: soy Farita, soy viuda. El Espíritu Santo me dijo que viniera aquí a cantar alabanzas. Dios la había enviado. Ella no lo sabía, pero fue un bálsamo para un guerrero cansado. Su adoración en voz alta, ahí mismo, entre la gente, fue una llama en la oscuridad. Y en medio de la ciudad, donde a veces adoramos a solas, sin audiencia, sin aplausos, ella cantó como si el cielo entero estuviera escuchando. Y lo estaba. A veces Dios espera hasta que apeste. Recordemos algo más. Cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, Marta le dijo: Señor, ya hiede. Y Jesús no se inmutó, porque a veces Dios espera a que todo huela a muerto, a que no quede esperanza. Y ahí resucita. Hubiera sido más fácil sanar a Lázaro antes, quizás. Pero Jesús quería mostrar que Él no solo sana, Él resucita. Y muchos creerían por ese milagro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a girar a la izquierda? Quizás tú hoy estás enojado con Dios. Quizás te has peleado porque oraste y no obtuviste la respuesta que querías. Quizás nunca llegaste al banco del parque porque no entendiste la instrucción. Gira a la izquierda. Pero hoy es el día de volver a casa. Quizás estás viendo esto desde lejos, desde otro país, otro idioma, otro dolor, quizás desde América del Sur, desde un hospital, desde el balcón de tu casa. Dios te está llamando. Y si hoy sientes ese llamado en tu alma, si algo en ti se estremece, levanta tu mano, dile a Dios: he estado enojado, he estado cansado, pero regreso a casa. No importa si solo eres tú, levántate de tu asiento, ven, hoy es tu día. Porque Dios es bueno, Dios es perfecto. Y sí, a veces solo te dirá: gira a la izquierda, pero del otro lado quizás haya una viuda con un micrófono, quizás haya un banco, y allí te estará esperando la respuesta a tu oración.